Vamos a continuar con nuestro módulo Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Ya hemos iniciado la matriz de riesgo, ya hemos iniciado a elaborar nuestra matriz de riesgo y hoy vamos a continuar explicando algunos puntos que son quizás en determinado momento confusos, pero que hoy vamos a explicarlos de una manera clara, o por lo menos vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. La primera parte de la matriz de riesgo es la que ya hicimos, que es la inspección para poder identificar riesgos. Recordemos que estamos basándonos en la ISO 45001, que nos indica justamente que debemos, como prevencionistas, tener siempre una actitud proactiva. En ese sentido, nos adelantamos a las circunstancias e identificamos todas aquellas situaciones, todas aquellas condiciones, mejor dicho, que pueden representar peligro para los trabajadores y con ello ya podemos implementar acciones. Esto lo hacemos a través de una lista de verificación. ¿Por qué lo hacemos a través de una lista de verificación? Porque esta nos permite eh, tener control sobre todo, hacer prácticamente una inspección exhaustiva del área de trabajo para que no se nos quede ningún peligro por identificar y que los tengamos mapeados todos para poder implementar las medidas de control necesarias. Cuando hablamos de identificar riesgos, o identificar peligros, ya sabemos la diferencia entre peligro y riesgo, lo hemos visto en una de las clases anteriores. No significa que todo sea caos en la organización o en el área que estamos inspeccionando. Puede ser que haya peligros que en algún momento pues puedan considerarse de poco impacto, pero siempre hay que tenerlos identificados, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar por aclarar qué es una identificación de riesgos. Para eso vamos a ir a la presentación que yo tengo preparada acá y con base en esa presentación vamos a hacer el trabajo posterior, que es explicar la siguiente parte que vamos a trabajar de nuestra matriz de riesgos. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy, análisis de riesgo, y vamos a irnos directamente hacia las definiciones. ¿Qué es el análisis de riesgo? Es un proceso sistemático, o sea, es un proceso que sigue ciertos pasos, que sigue cierta metodología para identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles para prevenir accidentes o minimizar su impacto. Esto es lo que yo les decía. Nosotros somos prevencionistas. Nuestro trabajo se basa principalmente en la prevención. La respuesta ya corresponderá a una brigada o en su momento nosotros podemos tener también cierta actuación en alguna circunstancia, pero eso es otro tema. En este caso nos estamos refiriendo a la prevención de accidentes laborales. Entonces, el análisis de riesgo es el proceso sistemático para identificar peligros. Recordemos que un peligro representa riesgos. Identificamos el peligro, evaluamos los riesgos y luego establecemos controles, ya sea para prevenir accidentes o por lo menos para minimizar el impacto de los incidentes que puedan suceder. Aquí estamos ya usando la terminología de la ISO 45001. Incidente, que puede ser un accidente o un cuasi accidente. Accidente cuando hay lesiones y cuasi accidente cuando no hay lesiones. Esa es la definición basada en la ISO 45001. Ok, entonces, para hacer este proceso de manera sistemática, nosotros utilizamos una lista de verificación. Yo les compartí a ustedes tres listas o cuatro listas de verificación, me parece. Una para trabajo en general,
dos listas para hacer una inspección de peligros ergonómicos, otra para hacer una inspección en trabajos de construcción. Entonces son cuatro listas de verificación las que tenemos y creo que con esas podemos hacer el trabajo para cumplir con esta tarea. Recordemos que estamos introduciéndonos, entonces no vamos a hacer algo demasiado extenso, pero sí, con esas listas de verificación, recordemos que son por lo menos 15 peligros los que tenemos que identificar. Con la lista de verificación no será difícil. Ahora, si lo hacemos al azar, sin ningún instrumento en mano, pues obviamente sí habrán cosas que se nos escapan, pero con la lista de verificación creo que sí es fácil poder identificar esos 15 peligros. 15 son los que tenemos que trabajar. Bueno, una vez que comprendemos qué es el análisis de riesgo, vamos a ir a identificar o describir o enumerar cuáles son los objetivos de un análisis de riesgo. Eh, en primer lugar, la identificación de peligros. Reconocer todos los factores potenciales que puedan causar daño. Ahí dice todos. Reconocer todos los factores potenciales que puedan causar daño. Evaluar los riesgos, determinar la probabilidad y severidad de los daños, determinar controles y establecer medidas para mitigar o eliminar los riesgos. Esa es la guía que nos va a llevar a poder tener pues prácticamente los peligros y los riesgos controlados en un área de trabajo. Cuando identificamos los peligros, reconocemos todos los factores potenciales que puedan causar daño, evaluamos los riesgos, determinamos la probabilidad y severidad de los daños, definimos los controles que se deben implementar y establecemos medidas para mitigar o eliminar los riesgos. Ahora, algunos conceptos clave que debemos dominar y que tenemos que tener bien claros. El de riesgo y peligro ya lo hemos abordado en una clase anterior, entonces me voy a basar en la probabilidad y en la severidad. La probabilidad es la estimación de la posibilidad de que ocurra un evento no deseado. ¿Sí? Nótese bien, la probabilidad es la estimación de la posibilidad de que ocurra un evento no deseado. La severidad es la magnitud del daño o las consecuencias que podrían resultar si ocurre ese evento no deseado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo, estamos hablando de dos elementos. Estamos hablando de la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias. Les invitaría para que revisemos las definiciones que analizamos en una sesión anterior sobre las definiciones, obviamente, que da la ISO 45001, donde nos indica que el riesgo es el efecto de la incertidumbre y analizábamos y tratábamos de profundizar en esa definición pues tan simple que da la ISO 45001 sobre los riesgos decía, es el efecto de la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es algo de lo que no tenemos certeza, es algo que probablemente ocurra. Entonces, ahí es donde tiene sentido estos dos elementos o estas dos variables, que es la probabilidad y severidad. La severidad, pues es el efecto. Decíamos que es una desviación de lo esperado. Decíamos cuando analizábamos las definiciones de ISO 45001. El efecto es una desviación de lo esperado. Y la incertidumbre, pues es aquello de lo cual no tenemos certeza. Entonces, aquí se combinan los dos elementos. La probabilidad, que es la incertidumbre, puede que ocurra, puede que no ocurra y la severidad, que es el efecto. Es el efecto que podría derivarse de si ocurre ese evento no deseado. Bueno, entonces, con base en la probabilidad y severidad, vamos a hacer nuestra matriz de riesgo. Tomen nota de esto, la probabilidad y la severidad.
La matriz de riesgo. Ahora vamos a lo que nos corresponde. Es una herramienta para visualizar el nivel de riesgo. ¿Para qué es la matriz de riesgo? Es para visualizar el nivel de riesgo. ¿Y cómo determinamos el nivel de riesgo? Lo determinamos multiplicando la probabilidad por la severidad. Está fácil. ¿Qué es la matriz de riesgo? Es una herramienta para visualizar el nivel de riesgo. ¿Cómo determinamos el nivel de riesgo? Multiplicando la probabilidad por la severidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí tenemos algunos niveles de riesgo. Voy a detenerme acá un momento. Si nosotros vemos estos niveles de riesgo, estamos dándonos cuenta que aquí hay 4 niveles de riesgo: intolerable, importante, moderado y controlable. Esto serviría para hacer una matriz 4x4. ¿Qué quiere decir 4x4? Que trabajamos sobre cuatro niveles de riesgo basados en 4 niveles o 4 criterios de probabilidad y 4 criterios de severidad. Eso sería una matriz 4x4. Cuando hay 4 criterios de probabilidad y 4 criterios de severidad sobre los cuales vamos a elaborar nuestro análisis de riesgo. Ya lo vamos a comprender cuando veamos la matriz. Esa sería una matriz 4x4. Hay matrices 3x3 y hay matrices 5x5, dependiendo del nivel de profundidad que nosotros necesitemos en nuestra matriz de riesgo. Pues vamos a determinar si utilizamos una 3x3, una 4x4 o una 5x5. En este caso, nosotros para efectos del módulo vamos a basarnos en una 3x3. Ya se las voy a mostrar. Luego tenemos métodos de evaluación de riesgos. Hay 2 métodos. Está el método cualitativo y el método cuantitativo. ¿Cuál vamos a trabajar nosotros? El método cualitativo. ¿Por qué razón? Porque no tenemos un histórico. No tenemos datos aún sobre los cuales pudiéramos hacer un análisis cuantitativo. De tal manera que vamos a trabajar el análisis cualitativo. ¿En qué consiste este? Es el proceso de calificación o puntuación del riesgo basado en la percepción de una persona sobre la gravedad y la probabilidad de sus consecuencias. ¿En qué está basado? En la percepción de una persona sobre la gravedad y la probabilidad de sus consecuencias. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, opiniones de los trabajadores principalmente, opiniones de expertos. En la medida en que tengamos acceso a opiniones de expertos, vamos a tomarlas en cuenta para poder tener un criterio más amplio para determinar la probabilidad y la severidad de un riesgo. Entonces, el análisis que vamos a trabajar es el cualitativo y este es aquel mediante el cual se califica o se valora un riesgo con base en la percepción de una persona o varias personas para determinar la gravedad y la probabilidad de sus consecuencias. El objetivo del análisis cualitativo de riesgos es elaborar una lista corta de riesgos que deben ser priorizados por encima de otros. Bueno, pero corta no quiere decir un riesgo o dos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Son 15 los que tenemos que trabajar, ahí se acuerdan. Y luego tenemos el método cuantitativo. El análisis de riesgo cuantitativo es el proceso de calcular el riesgo a partir de los datos recogidos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que contar con datos, con un histórico. El objetivo del análisis cuantitativo de riesgos es especificar con más detalle cuánto le costará a la empresa el impacto del riesgo. Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre el cualitativo porque no tenemos datos, no tenemos un histórico, pero ya cuando ustedes en su empresa
vayan aplicando todo esto, pues ya van a tener un histórico y esto les va a servir para poder tener siempre su matriz basada en el método cualitativo y de pronto pues ya tener un método cuantitativo. Esto sería entonces lo que tendríamos que trabajar. Aquí está la diferencia. Método cualitativo, percepción y juicio subjetivo. O sea, esta es más imprecisa. La calificación o puntuación bajo, medio, alto. Se priorizan riesgos. Es más rápido, es más fácil de implementar y requiere pocos recursos y es subjetivo. O sea, puede variar según la persona que realice el análisis con base en este método. Y el método cuantitativo, pues los datos son verificables y específicos. La probabilidad es porcentual, es decir, ya se trabaja con datos exactos o puntuales. El riesgo se cuantifica el impacto potencial, es más precisa, es más objetiva, permite comparaciones numéricas, pero requiere más datos, tiempo y puede ser más compleja. Entonces, esto lo vamos a dejar para otro curso. El análisis a través del método cuantitativo, pues será otro curso. Por ahora nos vamos a quedar con el cualitativo. Ok, entonces, esa es nuestra teoría hoy y ahora vamos a la práctica. Pónganle mucha atención a esto porque esto es lo que van a realizar ustedes en la tarea que se va a desarrollar esta semana. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a llenar, voy a compartir de nuevo mi pantalla para que ustedes puedan ver. ¿Listo? Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar sobre esta matriz de riesgo. Hay muchas formas de hacer una matriz de riesgo, todas tienen el mismo objetivo, pero esta me parece que es muy fácil de comprender, es funcional y es muy fácil de llenar. Nos vamos a basar principalmente en estas columnas. Esto pues ya ustedes lo llenan con datos de su empresa, pero nosotros nos vamos a basar en puesto de trabajo, actividad, condición de la actividad, si es rutinaria o no rutinaria, trabajadores expuestos, clasificación, origen, riesgos. Ok, aquí vamos a utilizar nuestro analista de riesgos de inteligencia artificial que hicimos en la última clase. Ahí se acuerdan y si no lo han hecho, háganlo porque les va a facilitar de una manera significativa el poder llenar esta matriz. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Les voy a explicar cómo llenar esta matriz de riesgo con base en un ejemplo. Supongamos que hicimos una inspección en un establecimiento educativo. Y voy a hablar de establecimiento educativo porque ya me di cuenta que hay algunas personas que quieren elaborar su matriz de riesgo y quieren aplicar todo esto para establecimientos educativos. Así que ahí les va. Vamos a ver, pues, puesto de trabajo. Vamos a poner acá actividades docentes. Vamos a hacer el análisis de un establecimiento educativo. Lo vamos a hacer muy general. Lo ideal es que se haga por áreas, pero lo vamos a hacer general. Vamos a ver, vamos a ponerle acá establecimiento educativo. Establecimiento educativo, actividades docentes. Perfecto. Ya ustedes le pondrán establecimiento educativo de preprimaria, establecimiento educativo de nivel básico y diversificado, ustedes le pondrán ahí. Actividad, bueno, ¿qué actividades se realizan acá? Enseñanza, aprendizaje y también se realizan actividades recreativas. Recordemos que también en un establecimiento educativo también se realizan actividades recreativas. Condición de la actividad, rutinaria o no rutinaria. Pues digamos que es rutinaria, porque todos los días
los estudiantes reciben clases y todos los días tienen un espacio de tiempo para recrearse, para actividades recreativas. Entonces, vamos a poner acá que la actividad es rutinaria. Trabajadores expuestos. Aquí no solamente vamos a considerar trabajadores, sino también vamos a considerar población estudiantil. Supongamos que en el establecimiento, pensemos en un establecimiento pequeño, hay 150 o 200 alumnos, 200 personas entre alumnos, personal docente, entre personal de servicio, pensemos que hay 200 personas. Esto es hipotético. Pueden ser más, pueden ser menos. Y aquí es donde viene lo alegre. Aquí es donde viene lo que vamos a analizar y es los hallazgos. Ustedes a estas alturas ya realizaron su inspección. Vamos a hacer de cuenta que en su inspección, vamos a cerrar esto. Vamos a hacer de cuenta, aquí tengo yo unos ejemplos. En su inspección tenemos algunos hallazgos. El primer hallazgo es que se encontraron cables de extensiones o de equipos informáticos como proyectores o computadoras sin canalizar, colgando a una altura que permite el contacto o la tracción. ¿Sí? Entonces, este es el primer hallazgo. Luego tenemos varias sillas, tienen patas o respaldos rotos con bordes afilados y astillas de madera o astillas de madera. Ese es otro hallazgo. Se encontró material de desecho, cajas o muebles, están apilados frente a al menos una de las salidas principales o de emergencia, impidiendo la evacuación rápida en caso de incendio o sismo. Se detectaron vidrios rajados o mal asegurados en marcos de ventanas. Hay grietas grandes, baldosas levantadas o desniveles sin señalización en el área de tránsito y hay lámparas fundidas o insuficientes, lo cual obliga a los estudiantes a forzar la vista. Tenemos 6. Entonces, estos hallazgos los vamos a desglosar en tipo de peligro, fuente de peligro y riesgo. Eso es lo que vamos a hacer y para eso nos vamos a ayudar de nuestra herramienta que es nuestro analista de riesgos que nosotros elaboramos y vamos a ir a él y van a ver qué fácil es poder hacer esto con nuestro analista de riesgos. Aquí lo teníamos, vamos a ver, aquí está, analista de riesgos. Perfecto. ¿Qué le vamos a pedir a nuestro analista de riesgos? Que nos analice los siguientes hallazgos. Él ya tiene una instrucción, por eso acá nuestra instrucción va a ser muy breve porque él ya tiene una instrucción que le dimos cuando lo creamos y ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, analiza los siguientes hallazgos. Le vamos a dar los 6. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a copiar y los vamos a pegar. Se los vamos a dar a nuestro analista para que nos diga tipo de peligro, fuente de peligro y riesgos. Y eso lo vamos a pasar a nuestra matriz de riesgos. Importante, vamos a trabajar única y exclusivamente sobre el Excel que les estoy dando. No vayan a convertirlo en Word, no vayan a convertirlo a imagen, sino deben entregar el Excel. Porque cuando lo convierten a imagen ya se corta, ya queda una parte en una hoja, otra parte en otra hoja, y no es esa la forma de hacerlo. Vamos a trabajar en el Excel. Ok, ya le dimos los hallazgos. Ahora, por favor, analista, dígame las fuentes, dígame los tipos de peligro, las fuentes del peligro y los riesgos. Nosotros ya le dimos a nuestro analista, ya le dimos los documentos en los cuales se tiene que basar y ya le dimos la instrucción. Entonces, aquí ya nos hizo el trabajo. Primer hallazgo. Aquí ya nos dio
Vean, nos dio por ordenadamente, por hallazgo, nos dio su análisis. Entonces, tipo de peligro eléctrico es el primero. Vamos acá y vamos a acá, a nuestra matriz. Vamos a tratar de que no nos vaya a cambiar esto. Vamos a ver. Eléctrico. Centrémoslo ahí para que se mire bonito. Tipo de peligro eléctrico. Origen del peligro. Vamos a ver qué nos dice nuestro asistente. Deficiencia en la organización y planificación de las instalaciones. Aquí ya nosotros le podemos poner instalaciones eléctricas. Recuerden que la inteligencia artificial comete errores. Eso mismo de las instalaciones eléctricas en algunos salones de clase. Ustedes le ponen su toque. ¿Qué riesgos hay? Vamos a ver. Riesgo es moderada probabilidad de caída a diferente nivel o de contacto con partes energizadas no intencional. O sea, que en algún momento roce o algo, eso es contacto con partes energizadas. Esos son los riesgos. Venimos y pegamos. ¿Ok? Pues ya tenemos acá nuestra primera parte, nuestro primer hallazgo. Ahora, medidas de control existentes, pensemos que por el momento no existen. O pensemos que sí, vamos a darle ahí el beneficio de la duda. Por el momento están sostenidos con grapas. Ahí hicieron el esfuerzo para poder fijar los cables, pero no quedaron muy bien. Hay que canalizarlos. Entonces, pero es insuficiente. Pero estos controles son insuficientes. O pongámosle, vamos más al grano. Controles insuficientes. Por el momento, quitémosle por el momento. Pongámosle sostenidos con grapas. Están así, puntual. Están sostenidos con grapas, pero los controles son insuficientes. ¿Listo? Ahora vamos con el siguiente. Ahorita ya solo estamos copiando y pegando, como ustedes pueden ver, y ya le ponemos ahí algún complemento. El segundo es un tipo de peligro mecánico. Peligro mecánico. El origen del peligro es desgaste por uso prolongado o falta de reemplazo de mobiliario. Acuérdense que aquí estábamos hablando de que hay algunas mesas que están quebradas, con respaldos quebrados, con ciertas partes filosas. Vamos a ver. Bueno, ahí estamos. ¿A qué se nos hizo? Vamos de nuevo. Ahí está. Bueno, ese es el origen. Ahora, ¿qué riesgos hay? El riesgo, moderada probabilidad de caída al mismo o diferente nivel o de contacto con superficies filosas grave. Ese es el riesgo. Acuérdense que algo pasó por acá, no sé qué pasó. Ahí está. Acuérdense que eh, mm, el riesgo es la probabilidad de exponernos a. El riesgo tiene que ver con la exposición a. Ahora, ya la consecuencia del riesgo, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de, en este caso, con la probabilidad de entrar en contacto con superficies filosas y la consecuencia sería que pueden causar heridas, que pueden causar hemorragias, que pueden causar pues cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero el riesgo siempre tengamos en cuenta que es la exposición a.
la probabilidad de que ocurra la probabilidad de que nos expongamos a ciertas circunstancias y que éstas puedan provocar X consecuencias. Vamos con el siguiente. Tipo de peligro locativo. ¿Se acuerdan cuál era el tercer hallazgo? Si no, lo revisamos. El tercer hallazgo era material de desecho, cajas o muebles están apiladas frente al menos una de las salidas principales o de emergencia. Entonces es un peligro locativo. Vamos acá y colocamos. Ah, bueno, aquí nos faltó medidas de control existentes. No existen. Vamos con el siguiente, peligros locativos o en sitio. ¿Cuál es el origen del peligro? Deficiencia organizativa del lugar de trabajo. O sea, está desorganizado el lugar de trabajo. El riesgo, alta probabilidad de impedimento de evacuación o de propagación de fuego o explosión grave. O sea, es muy probable de que se impida la evacuación de personas si ocurriera un incendio o una explosión grave. Aquí podríamos agregarle también, y aquí es donde entra su criterio, a la hora de que ocurra un temblor, un sismo o un terremoto, pues también podemos agregarlo acá. No solamente si ocurre un incendio o una explosión, sino si ocurre un evento como un sismo o un terremoto. Medidas de control no existen. Si existen y no son suficientes, pues ustedes las colocan. Si existen y son suficientes, pues las colocan también. Vamos con el siguiente. Sería tipo de peligro mecánico. ¿Se acuerdan cuál era el cuarto? El cuarto era, se detectaron vidrios rajados o mal asegurados en marcos de ventanas. Entonces, acá nos dice nuestro asistente que el tipo de peligro es mecánico. ¿Por qué? Vamos a preguntarle por qué. ¿Cuál es la fuente? Deficiencia de la infraestructura o falta de mantenimiento preventivo. Mecánicos, porque acuérdense que mecánicos también es contacto con superficies filosas, no solamente es caídas al mismo nivel, sino ahí estamos hablando de caídas, estamos hablando de choques, estamos hablando de atropellamiento, estamos hablando de atrapamiento, estamos hablando de contacto con superficies filosas, todo eso son peligros mecánicos. El riesgo, moderada probabilidad de caída de objeto o contacto con superficies filosas. Caída de objetos también es un peligro mecánico. ¿Ok? Y luego, no habíamos puesto todavía la fuente o el origen. Deficiencia en la infraestructura o falta de mantenimiento preventivo. Eso va acá en el origen. Reemplazamos y ahora sí, vamos al riesgo. El riesgo es moderada probabilidad de caída de objetos o contacto con superficies filosas. Listo. Eh, medidas de control existentes, pues pongámosles que no existen también para hacer menos tedioso esto. Y vamos a llenar el último. Ustedes van a colocar sus 15, ¿verdad? Ustedes van a ir agregando acá filas, van a colocar sus 15. Nosotros para efectos de este ejemplo solamente vamos a colocar estos 5. El siguiente, ¿cuál era el siguiente? Vamos a ver. Grietas grandes, baldosas levantadas o desniveles sin señalización en el área de tránsito. Entonces, aquí estamos hablando de un peligro locativo o en sitio. Peligro locativo o en sitio. ¿Cuál es la fuente del peligro? La fuente del peligro es deficiencia de infraestructura o falta de mantenimiento de pisos. Y el riesgo es alta probabilidad de caída al mismo nivel con lesión moderada.
Aquí lo podemos dejar como alta probabilidad de caídas al mismo nivel. A eso estamos expuestos, o sea, eso es lo que probablemente ocurra. La lesión moderada ya es consecuencia, pero lo podemos dejar acá. Entonces acá, tipos de control insuficientes, pongámosle acá. Controles existentes insuficientes. Ok, entonces eso es lo que tenemos que hacer con nuestro asistente. Ahora vamos a valorar estos riesgos. ¿Qué dice ¿qué decíamos cuando analizábamos cómo determinamos el nivel de riesgo? Es cuando multiplicamos la probabilidad por la severidad. Entonces, vamos a calcular, como esto es algo cualitativo, vamos a calcular el primer riesgo. Es el tipo de peligro eléctrico. El riesgo es moderada probabilidad de caídas a diferente nivel o de contacto con partes energizadas. Vamos a nuestra segunda hoja. Miren, aquí tenemos varias hojas. Vamos a la hoja de evaluación. Aquí. Y vamos a darle un puntaje a la probabilidad. La probabilidad puede ser baja, media o alta. Y la severidad puede ser ligeramente dañino o extremadamente dañino. Entonces estamos trabajando una matriz 3 por 3. Tres niveles de probabilidad y tres niveles de severidad, ¿sí? Esa es una matriz 3 por 3. Si tuviera cuatro niveles de probabilidad y cuatro niveles de severidad, pues obviamente sería 4 por 4. Bueno, vamos pues. ¿Ha pasado alguna vez que algún estudiante o alguna persona haya sufrido algún contacto con partes energizadas a raíz de este riesgo? Entonces vamos a averiguarlo, vamos a determinarlo. Si el incidente potencial se ha presentado una vez o nunca en el área en el periodo de un año, pues entonces la probabilidad va a ser baja y le ponemos una puntuación de 3. Si se ha presentado algún incidente 2 a 11 veces al año o 2 a 11 veces en el periodo de un año, entonces sería la probabilidad media. Y si se ha presentado 12 o más veces en el área en el periodo de un año, sería alta, sería 9. Supongamos que acá 12 personas han entrado en contacto con partes energizadas a raíz de esos cables que están mal colocados, pues entonces es una probabilidad alta. Pero no, o sea, supongamos que nadie ha entrado en contacto con estos cables y por eso no hemos tomado medidas porque no ha ocurrido nada. Pero entonces, esto es una probabilidad baja. Le vamos a poner una probabilidad baja y le vamos a poner 3 puntos. Regresamos a nuestra hoja principal y aquí estamos en la columna de probabilidad. La probabilidad puede ser baja, puede ser media o puede ser alta. Dijimos que es baja, entonces vamos a colocarnos en esta columna y la puntuación para la probabilidad baja es de 3 puntos. Le vamos a colocar acá 3. Ahora vamos con la severidad. Aquí tenemos la columna de severidad. Eh, vamos acá a nuestra hoja de evaluación y vamos a evaluar la severidad. La severidad puede ser ligeramente dañino, puede hacer al riesgo dañino o extremadamente dañino. Si en algún caso ocurriera o si ha ocurrido alguna situación de una persona que entra en contacto con esa parte energizada, pensemos que esos cables llevan un voltaje de 120. Entonces, pensemos en esto. Si una persona entrara en contacto con esa parte energizada, necesitaría primeros auxilios menores, estaría expuesta a rasguños, contusiones, polvo en los ojos, erosiones leves. Sería un riesgo ligeramente dañino. Entonces le pondríamos 4. Si el entrar en contacto con esa parte energizada puede representar lesiones que requieren tratamiento médico, esguinces, torceduras, quemaduras, fracturas, dislocación, laceración que requieren suturas, entonces sería un riesgo dañino. Ahora sí puede representar fatalidad, cuadriplegia,
ceguera, incapacidad permanente, amputación, mutilación, la severidad sería extremadamente dañina. Pero pensemos, vayamos acá, que podría provocar quemaduras, ¿sí? Podría provocar quemaduras. Eso lo encontramos acá. Entonces, el riesgo sería dañino y la puntuación sería 6. Vamos a nuestra hoja y aquí tenemos nuestra columna de dañino, ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Dijimos que es dañino, ¿sí? Regresemos. Es dañino, le vamos a poner una puntuación de 6. Ligeramente dañino, dañino, acá le ponemos 6. Ahora, el nivel de riesgo decíamos que es la multiplicación de la probabilidad por la severidad. Entonces venimos y multiplicamos 3 por 6 y aquí en valoración del riesgo le ponemos 18. 3 por 6, 18. Ahora, ¿cuál sería el nivel del riesgo si la valoración es 18? Regresemos a nuestra hoja de evaluación y vamos a ver dónde encontramos nuestro riesgo. Decíamos que es dañino y decíamos que la probabilidad es baja. Entonces, dañino está acá y baja está acá. De 12 a 20, aquí encontraríamos, ¿cuánto nos dio? 18, ¿verdad? Entonces está acá, 12 a 20, estamos hablando de que es un riesgo controlable. Venimos acá y le ponemos nivel de riesgo controlable. Y eso es lo que tenemos que hacer con estas. Así de sencillo. Venimos, analizamos la probabilidad, y luego analizamos la severidad, luego multiplicamos y ya le damos acá. Aquí vamos a hacerlo más rapidito, no vamos a analizar. Supongamos que aquí le dimos que este peligro es, la probabilidad es media. Vamos a ponerle 5. Aquí no lo estamos analizando, solo para ponerles el ejemplo. Media. Entonces venimos acá, 5. Y la severidad vamos a ponerle que eh, es dañino. Entonces vamos a ponerle 6. Lo estamos haciendo así al azar. Venimos a severidad o le vamos a poner que es extremadamente dañino. Vamos a hacer acá un poquito dramáticos. Extremadamente dañino es 8. Entonces venimos y le ponemos, aquí está, ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. 8. 5 por 8, 40. Ok. 40. Vamos a determinar el nivel de riesgo. Si dijimos que es extremadamente dañino y que la probabilidad es media, entonces, así dijimos, ¿verdad? Sí, probabilidad media. Entonces, extremadamente dañino y probabilidad media tenemos acá entre 40 y 54 es un riesgo importante. Ese es el nivel de riesgo. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que hacer para la siguiente semana. Así que vamos a trabajar en nuestros 15 hallazgos y espero que esta explicación pues les haya aclarado qué es lo que tenemos que hacer y si no, estoy para servirles en el grupo de WhatsApp o el correo electrónico, que es nuestro medio de comunicación oficial. Esto sería todo por hoy, mis queridos amigos, así que me despido y les deseo éxitos. Recuerden que ya estamos a pocos días de finalizar nuestro módulo Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Que pasen un lindo día.